Madre mía, chicos, tenéis que escuchar esto. La historia de cómo Andy y Kerem se conocieron es de película, de las de verdad. Olvidaos de todo lo que habéis oído. Resulta que no fue en un evento oficial, ni en un rodaje, nada de eso. Ellos se conocieron en una fiesta. Sí, una fiesta normal y corriente de esas de amigos. Imaginaos la escena, música, risas, copas y de repente se cruzan las miradas. ¡Boom! Yo creo que para ser honestos, a veces las cosas más mágicas pasan cuando menos te lo esperas, ¿no os pasa a vosotros? Estaban ahí tan tranquilos, sin pretensiones y ¡pum! ¡Chispa! Yo sospecho que ya había algo flotando en el aire antes, quizás se conocían de lejos, pero en esa fiesta fue donde realmente se dijeron, uy, ¿quién es este /diagonala? Lo que me flipa es que no fue un flechazo de película, de esos de cámara lenta y música épica. Fue más bien salseo puro. De esos que te sientas a escuchar y te quedas alucinado. Me imagino a los amigos ahí, mirándose entre ellos con cara de, toma ya. Lo sabía. Es que es demasiado perfecto para ser casualidad. Muchos dicen que su conexión siempre fue increíble, y claro que sí. Pero esto de la fiesta le da un toque superhumano, ¿sabéis? De esas historias que te cuentan y piensas, ojalá me pasara a mí. No fue forzado, no hubo guión, solo dos personas que conectaron en un momento de relax total. Y ahí empezó todo, ¿eh? De esa fiesta salieron ya con otra vibra, completamente distintos. Es como si esa noche hubiera sido el punto de inflexión definitivo. A partir de ahí, todo lo demás, pues ya lo sabemos, ¿no? La química en pantalla, los rumores, las apariciones públicas, todo empezó ahí, en esa fiesta de amigos. ¿Y sabéis qué? Lo que yo creo que está pasando ahora es que la gente está redescubriendo este detalle. Porque al final, a todos nos gusta saber el principio de las grandes historias de amor, ¿verdad? Nos humaniza a los personajes, les da esa capa de realidad que tanto nos gusta. Y Andy y Kerem, madre mía, qué historia nos han dado. A ver, no os voy a mentir, me encanta este tipo de salseo. De esos que te hacen soñar y creer un poquito más en el destino. Y esta historia de la fiesta es la prueba de que a veces el destino te pone a las personas indicadas en el camino, sin avisar. Así que, pensándolo bien, esa noche no fue solo una fiesta más. Fue el inicio de algo, el pistoletazo de salida a una historia que nos ha enganchado a todos. Es increíble cómo un evento tan sencillo puede cambiarlo todo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es lo que todos estamos pensando? ¿Creéis que esa conexión espontánea de la fiesta sigue ahí, o creen que es algo que se ha construido con el tiempo?